Gloria al Señor. La lepra, yo pienso que es un desafío aún contra todas las normas de medicina, con todas las normas de salud, y hasta el día de hoy es una de las enfermedades que yo no creo que tenga cura. Amén. Probablemente han encontrado antídotos para tal vez calmar dolencias y para prevenir un poquito el desarrollo de la enfermedad, pero la cura completa hoy, 28 de marzo de 2019, y la ciencia no puede levantarse y determinar de que tienen la cura exacta contra la lepra y contra muchas otras enfermedades que hay en este mundo. Amén, hermanos. Pero nosotros, al leer la palabra del Señor, nos motiva, y la palabra, que es la que hace el efecto en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, empieza a despertar ese gigante de la fe que hay en cada uno de nosotros, para que podamos, a través de la misma preciosa palabra y por la unción del Espíritu Santo, nosotros darle la honra, la gloria al Señor. Amén. Miramos en este contexto de la palabra, en el verso 1, la palabra simplemente nos dice: cuando Jesús descendió del monte. Y yo estoy seguro que el Señor Jesucristo, si descendía del monte, la costumbre de él era mantener en oración. Amén. Él frecuentaba mucho ir a uno u otro monte y se apartaba siempre de los discípulos, se apartaba de las multitudes con el propósito solo de orar, de estar llenándose de poder. Gloria al Señor. Y yo pienso que en los planes del Señor ya sabía lo que iba a acontecer. Ese hombre leproso que estaba ya en la parte baja del monte, cuando el Señor salió a su encuentro, dice la palabra que después de que Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente como de costumbre, ¿verdad? La gente acostumbraban probablemente a estar pendientes en qué lado estaba el Señor Jesús y cuál sería su itinerario, para a ver si lo podían siempre tener al encuentro o salir por lo menos al paso y recibir sus bendiciones. Y todos los que estaban enfermos, pues la motivación de ellos era llegar al encuentro con Jesús para tener la sanidad a ese mal que había en cada uno de ellos. Y sabemos que en el tiempo del Señor habían enfermedades como hasta el día de hoy incurables. Amén. Y la gente anda desesperada buscando de arriba para abajo detrás de buenos médicos, buenos hospitales, buenos tratamientos, pero muchas veces la gente no tiene ningún buen resultado. Y nosotros podemos ver por la palabra del Señor que todos aquellos que tuvieron la oportunidad de acercarse a la presencia del Señor Jesucristo no retornaron con sus manos vacías. La misericordia del Señor siempre estuvo al encuentro de ellos. Ese gran favor de Dios, y extendiendo su mano poderosa, a muchos les dio sanidades y muchos salieron agradecidos de su presencia. Y yo pienso que el resto de sus vidas tuvieron algo precioso, algo de valor para testificar. Vamos a ver lo que dice este pasaje de la Escritura. Entonces dice que le seguía mucha gente al Señor Jesús. Yo pienso que ese era el diario. Cada que el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que en muchas ocasiones Él, cuando llegó a los discípulos y estaba la barca a la orilla, en muchas ocasiones el Señor les pidió el favor de que lo dejaran subir a la barca para apartarse de la multitud. Probablemente a veces no que Él se sintiera fastidiado, no que, porque la naturaleza del Señor era amar las multitudes, y Él procuraba las multitudes
La Biblia dice que para sanarles, para fortalecerlos, para darles la palabra, para darles una nueva visión, un nuevo aliento. Entonces, él no es que se cansara de la multitud, sino que él quería que la multitud pudieran apreciarlo y observarlo de una manera más adecuada. Entonces él en algunas ocasiones, él pedía a las multitudes, las dejaba en la orilla, él se subía a la barca, pero probablemente era la forma más práctica desde allí traerles el mensaje de la palabra. Pero en este momento la multitud sale al encuentro del Señor. Qué novedad, ¿verdad? En todo lugar donde el Señor llegaba, ya la multitud parece que lo estaba esperando, ya se pasaba de voz en voz. El Señor Jesucristo viene al encuentro, el Señor Jesucristo viene de paso. Entonces la multitud, muchos de ellos estaban siempre a la expectativa. Si tenían una necesidad, ellos sabían que el único que podía resolverles verdaderamente la necesidad, la enfermedad o el problema que hubiese, el Señor Jesucristo tenía la solución. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Gloria a Dios. Entonces dice que después de que vino la multitud al encuentro, dice que mucha gente, gloria al Señor, verso 2, y dice, y aquí vino un leproso. Entonces, me llama a mí la atención en qué condiciones llegó este leproso. Amén. Porque los leprosos tenían una cláusula y bajo la ley estaba establecido que los leprosos tenían que estar separados de donde estaba la gente sana, donde estaba la multitud, y especialmente si había una gran multitud, el hecho de que se le prohibía a los leprosos que estuviesen donde estaba la área común, la área habitada normalmente, porque la lepra en parte es muy contagiosa también. Entonces eran reglamentos estrictos de la ley para proteger la demás población civil. Entonces, pero nosotros observamos en ese verso y dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Muchas veces nosotros leemos y vamos pasando a la vista y la mente de paso y no observamos los detalles. Amén. En primer lugar, ese leproso no debería estar en medio de esa multitud. Amén. Era un colado, ¿verdad? Pero ese hombre, yo pienso que la fe de ese hombre era una fe que sobrepasaba a la de todos los que estaban allí. Amén. De tomarse el atrevimiento de poder meterse dentro de la multitud para poder llegar a la presencia del maestro. Esto es algo especial. Amén. Y dice, y aquí vino un leproso, y miren la actitud del leproso. ¿Pueden leerlo conmigo, hermanos? Y se postró ante él. Y se postró ante él. Este hombre, yo pienso que ya había oído hablar del Señor Jesús. Amén. Y probablemente, si en el área donde él estaba no tenía acceso fácilmente al Señor Jesús y él tenía que estar en lugares remotos, lugares especiales, entonces él, yo pienso que en lo profundo de su corazón estaba anhelando ese momento en que fuera a pasar el maestro, gloria al Señor. Amén, amén. Y él, sabiendo que el maestro venía, él en su mente tenía, yo no me puedo perder esa oportunidad. Yo no puedo desperdiciar porque probablemente este sea el último momento, la última oportunidad. Entonces dice que este hombre vino, pero lo más asombroso, se postró, dice, delante del Señor, ante él. Y mira las palabras, diciendo, mire, humilde, ¿verdad? No sacó argumentos, no vino con petulancia o con orgullo, porque aún las personas cuando están enfermas, aún tienen un orgullito especial, ¿verdad? Sí, si tienen la mejor aseguranza, si están en una buena cama en un hospital, ahí todavía están bien contentos, están bien orgullosos. Aquí me están atendiendo muy bien, aquí me hallo mejor que en casa, que son los mejores médicos, el mejor hospital, por la aseguranza que yo he pagado, por el trabajo, y la gente a veces se mofa. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces hay un orgullo. Hay una petulancia en el ser humano, y entonces
muchas veces en las condiciones no hay reconocimiento, como que no hay un espacio para el Señor, amén. Y aún en las salas de los hospitales, en las salas cuando uno tiene la oportunidad de venir a visitar enfermos para ver si quieren oración, si quieren que se les comparta un poco la palabra, hay unos que tienen la reacción del leproso, ¿verdad? Están atentos, están abiertos, están dispuestos, y lo que les venga la palabra es bienvenido, porque saben que no tienen más recursos que estar allí y están a la buena disposición de los médicos, de la medicina y de cualquier alma que tenga caridad para poder venir a hablarles de la palabra del Señor. Amén, a compartir esa palabra. Pero otros se dan el lujo de rechazar. O sea que ahorita no quiero. No es mi tiempo, ahora no, por favor. Entonces se les respeta y hasta pronto, Dios los bendiga. Pero vamos a mirar esa posición del leproso. Mira las palabras de él: Señor, si quieres, ¿qué dice? Puedes limpiarme. Puedes limpiar. Gloria a Dios. El hombre no argumentó, el hombre no sacó: Señor, tomé tantos tiempo y en las condiciones en que estoy, enfermo, con dolencias y probablemente presentándose como el gran sacrificio, ¿verdad? Probablemente caminé varios kilómetros y con mucho sacrificio bajo el sol, en las condiciones en que estoy, para yo venir hasta acá, y entonces yo vengo, Señor, para que tú me sanes, como en una posición de ¿qué? De orden. Señor, me lo merezco. Amén. Amén. Y entonces es donde tenemos que tener cuidado muchos de nosotros, que llegamos a la presencia del Señor con una arrogancia, como si nos mereciésemos las cosas. Amén. Como que el Señor tiene que estar ahí para el momento que yo llegue, me conceda lo que yo estoy pidiendo. Amén. Amén. Entonces, esta posición de este hombre tan humilde nos da a nosotros una tremenda lección en esta noche. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? La humildad del hombre, eso verdaderamente como que conmovió el corazón del Señor. El Señor sabía desde que venía bajando el monte, pues eso es lo que describe la palabra, que él venía del monte y probablemente él estaba orando, y probablemente en la oración el Señor ya lo había visto, porque el Señor sabe todas las cosas. Él lo ve todo, Él lo oye todo. Cuando tú y yo nos arrodillamos a orar, el Señor bien que nos ve, porque la palabra del Señor dice que los ojos del Señor están mirando ¿a quién? A su pueblo, a sus hijos. Y dice que Él mira a los buenos, ¿y a quién? Y a los malos también. Y si usted y yo estamos en la presencia del Señor, Él sabe perfectamente lo que tú y yo estamos pidiendo y lo que deseamos. Entonces, esta posición humilde de este hombre, en las condiciones en que él está, dice: Señor, si quieres, puedes limpiar. Eso es muy hermoso, ¿verdad? Yo pienso que una posición muy humilde para nosotros entrar en la presencia del Señor: Señor, si tu siervo es acepto en esta hora, concédeme este favor, Señor. Simplemente pongo la petición para que tú la revises, para que tú la examines, Señor, y en el tiempo perfecto de Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, hermano, este hombre, si tenía cuántos años, no lo sabemos, ahora mismo no lo describe esa porción de la Escritura. ¿Cuántos años ese hombre pudo haber estado leproso? Porque la lepra es una enfermedad que empieza y se va desarrollando. En algunas ocasiones yo he leído los reportes médicos y dicen que muchas de las personas, cuando los que sufren de lepra llegan a un estado donde ellos lavan y, por ejemplo, meten sus manos en agua caliente o tocan el agua caliente y no la sienten.
esta es una de las señales de la lepra, ¿verdad? Para aquellas personas, y muchos pudieron comprobar que tenían resistencia al agua caliente y metían sus manos y no les pasaba nada. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo, como es una enfermedad degenerativa, entonces su piel empezaba a caerse. Se empezaba a caer la piel y se empezaba a deshacer hasta que iba destapando las partes más íntimas donde estaba afectada. Entonces, en realidad la lepra es una enfermedad muy terrible y es una enfermedad que va avanzando, es muy lenta, va avanzando y se va deshaciendo todas las partes del cuerpo, se van deshaciendo y se van cayendo en pedazos. Yo no sé si ustedes han visto en las imágenes de las personas leprosas, las personas leprosas tienen que envolverse, como en el tiempo antiguo cuando morían las personas los envolvían en un sudario. Los leprosos tienen que utilizar unos vendajes para ir protegiéndose en la carne, que no se les caiga a pedazos. Entonces, de esa manera ayudan a sustentar, ayudan a sostener y ayudan a mantener la piel en su lugar. Entonces, es una enfermedad degenerativa y es una enfermedad terminal muy peligrosa, es horrible esta enfermedad. Y lo más malo es que es muy contagiosa. Amén. Bueno, entonces, si este hombre en esas condiciones llega a la misma presencia del Señor, y mire el clamor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Vamos a mirar el siguiente verso, Pablo, el verso 3, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice? Jesús extendió la mano y ¿qué? Y le tocó. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta ustedes, hermano, qué cosa tan maravillosa? El Señor sabía. Pero aquí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, Él hace un desafío. ¿A qué? A la misma naturaleza. Si la naturaleza del hombre, él está leproso, el estado de lepra no sabemos qué tan avanzado esté. Probablemente puede estar en una de sus etapas terminales, pero la enfermedad es contagiosa desde el comienzo hasta el final. Y el Señor, sin ningún reparo, ¿qué pudiéramos haber visto? Pudiéramos haber visto una escena donde el Señor hubiera querido proteger la multitud y le hubiera dicho al leproso: ¿sabes qué? Apártate, porque no sea que los demás se vayan a contaminar. Entonces, nosotros lo que podemos ver acá es esa acción humilde del leproso. Entonces tiene un afecto especial de parte del Señor Jesucristo. En la respuesta, en el verso 3, nosotros estamos viendo la forma como el Señor Jesucristo responde a esa acción. Amén. Entonces, esto nos da a entender de que desde que el Señor estaba en la oración en el monte, Él ya sabía lo que iba a acontecer bajando del monte a encontrarse con la multitud. ¿Quién iba a estar ahí? ¿En qué condiciones iba a estar? Entonces, ¿ustedes no creen que el Señor de antemano ya había tenido cuidado de la multitud? ¿Ah? Por supuesto que sí. No solamente del hombre leproso, sino que el riesgo que acarreaba que el leproso se metiera dentro de la multitud. Amén. Gloria a Dios. Y podemos ver en el verso 3 esa forma especial que solamente puede salir ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Dice: Jesús extendió ¿qué? La mano y le tocó. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es glorioso. El Señor extendió la mano y tocó al leproso. El Señor no andaba
con escrúpulos, ay, quítate que nos vas a contaminar, o quédate ahí, espérate, voy a orar. No, hermano, si esa enfermedad está ante la misma presencia del que hizo al hombre y hizo la enfermedad también. Amén. Porque la Biblia dice que él es el que forma la llaga y el que también ¿qué? La sana, la cura. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay un desafío del Creador contra la misma naturaleza. El Señor toca al leproso y el deseo de Él es que este hombre sea sano. Amén. Vamos a mirar el contenido del verso diciendo: quiero que sé limpio. Una vez que lo tocó, el Señor le expresó su deseo. Ese es mi deseo, que tú seas sano. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado enfermos, hermano? Amén. Y gracias a Dios que no de esa enfermedad terrible, Amén. Gloria a Dios. ni de enfermedades terminales. Hay enfermedades que nos han salido al encuentro con el paso de los años, probablemente descuidos en la salud, y otras que vienen probablemente en la genética, hermanos. Amén. Amén. Pero lo más maravilloso, que a través de un sacrificio poderosísimo que se efectuó en la cruz del Calvario, allí hubo promesa ¿para quién? Para ti y para mí. ¿Cuánto le dan la alabanza al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y lo único que tengo que hacer es que creer. Porque el Señor dice: yo quiero que seas limpio. Yo quiero que seas sano ahora mismo. Tú y yo podemos recibir ahora mismo la sanidad que hemos deseado en mucho tiempo. La sanidad por la cual hemos perseverado. Detrás de las medicinas, detrás de los médicos, detrás de los mejores hospitales, las mejores aseguranzas. Probablemente nos van a tener ahí un buen tiempo, gloria al Señor. Eso es un negocio. Eso es un negocio sin final. Pero el Señor Jesucristo dice en esta noche, repitan conmigo: quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos la misericordia del Señor extendiéndose hacia este hombre leproso. Amén. Y dice, el final del verso que dice: y al instante su lepra ¿qué? Desapareció. Esto es maravilloso, hermanos. Esto nos cuesta a nosotros, nos cuesta digerirlo espiritualmente, porque lo vemos, lo leemos, lo oímos, pero como no lo vimos física, literalmente, entonces ahí es donde a veces la fe como que sufre como que sufre un sacudón, ¿verdad? Entonces el Señor en esta noche está despertando ese gigante en cada uno de nosotros. Y estamos hablando de la fe. Amén. Estamos pidiéndole al Señor que toque las fibras más íntimas de nuestro interior para que ocurra algo especial. Pero eso va a ocurrir, va a suceder en el momento que tú y yo verdaderamente lo creamos, porque va a salir de dentro. Gloria al Señor. Es que el problema que hemos tenido, los mismos fariseos y los mismos curiosos, cuando se acercaron al Señor, ellos se acercaron nomás para ver, literalmente, físicamente, pero ni de esa manera le creyeron al Señor Jesús. Y el problema nuestro es que muchas veces nos vemos en la situación de esos religiosos fariseos. Amén. Porque el Señor, Él dice que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Entonces, ¿de qué manera va a ocurrir el milagro si no lo creemos? Si no ponemos nuestra fe en acción. Y me gusta a veces cuando platico con mi suegra,
ella me dice que en algunas ocasiones cuando ella se siente algún problema de salud o tiene alguna inconveniencia en su salud, ella le gusta mucho que oren por ella. Y ella dice que en ese momento ella pone toda su fe y ella confía que en la oración y la declaración de sanidad que el Señor la va a restaurar. Amén, amén. Y tiene testimonio de que el Señor la ha sacado de aprietos en la salud. Muchos testimonios tiene. Y eso es bueno, gloria al Señor. ¿De cuántos? ¿De cuántas no nos ha sacado el Señor? Amén, Amén. gloria a Dios. Dolencias que probablemente esas dolencias descuidadas ya iban a causar algo más grave. Y que oramos, invocamos el nombre del Señor y empezamos a confiar en Él. Y de repente se nos desapareció el dolor de tal manera que ni nos volvimos a acordar. Yo no sé si a usted le ha acontecido, porque a mí me ha acontecido. A veces algunas dolencias así como de momento, y empiezo a invocar el nombre del Señor, empiezo a orar, empiezo a clamar: Señor, ten misericordia, no quítame esta dolencia, esta molestia, Señor, ¿qué es esto tan feo? ¿Dónde vino esto? Y empiezo a atacar en el nombre de Jesús, y al rato se desaparece. Pero así como se desvaneció también, a veces no me vuelvo a acordar sino hasta el rato, a los días, gloria al Señor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. La multitud, cuando se acercaron al Señor, esta multitud, ¿cuántos recibieron milagros? Pero en ese momento, la Biblia está hablando de que solamente ¿quién? Un hombre, leproso. Y eso meritaba por todos, amén, porque esa lepra estaba representando no solamente la lepra física, sino la lepra que hay en el corazón de ¿qué? De incredulidad, de inseguridad, de muchas otras cosas, gloria al Señor, lo que nos impide a veces acercarnos confiadamente a la presencia del Señor. Entonces, este hombre, sanado de esta lepra física y espiritual, gloria al Señor, porque la amargura que este hombre había de haber cargado por muchos años, por los años en que le empezó la enfermedad. ¿Ustedes qué se imaginan, hermano? Cuando una persona a veces desarrolla una enfermedad, entonces a manera que van pasando los días y la enfermedad va arreciando y la enfermedad va reduciendo, probablemente la persona ya no puede pararse más, probablemente la persona ya en la cama, probablemente ya no puede ni comer. Es muy terrible, hermanos. Eso es una cosa que no se lo deseamos a nadie, ¿verdad? Pero una persona en esas condiciones puede ser muy cristiana la persona y tiene que tener una fe pero muy elevada, eso sí, para poder decir en todo momento: estoy bien, estoy confiando en el Señor. Del otro lado, hermano, hay mucha gente que se deja llenar de resentimiento, de amargura. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está aconteciendo esto a mí? Pero mira, Señor, yo que aquí, yo que allá, yo que lo otro, y empiezan yo, lo personal, ¿verdad, hermanos? Entonces, en realidad, a veces no sabemos lo que está viviendo una persona en esas condiciones. Es muy terrible, gloria al Señor. Yo solamente le invito a cada uno para que estemos visitando los hermanos enfermos y estar mirando esa secuencia, gloria al Señor. Como cuando llegas con una oración, como cuando llegas a leerle la palabra, como cuando llegas a cantar un canto, a celebrar un servicio. Entonces, cómo el ambiente se transforma de inmediato, amén, hermano. Pero en el fondo, a veces podemos ver esa amargura causada por la misma enfermedad. Solo el Señor en su misericordia es el único que puede sustentar. Porque ahora mismo hay hermanos que están en condiciones muy delicadas de salud. La hermana Rafaela es una de ellas. Y probablemente otros que están batallando con problemillas de salud. Amén. Pero ojalá, vamos a clamarle al Señor, porque la palabra del Señor nos dice: quiero ser limpio. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice que al instante su lepra, ¿qué? Desapareció.
Y créame, hermano, que no solamente fue la lepra física, sino la lepra espiritual, la amargura, todo eso que estaba mencionando que estaba dentro del corazón del hombre. Amén. Pero hay un problema más grave. Algunos de nosotros no estamos ni enfermos, ni estamos a la expectativa de una enfermedad. Estamos glorificando al Señor y nos declaramos sanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero hay gente que estando sana, hermano, están más amargados en su corazón y tienen tremendos problemas espirituales. Amén. Siendo lavados con la sangre, hijos del Cordero. Entonces, esa sí es una situación bien difícil. Gloria al Señor. Ahora, vamos al verso 4. Ahora, en el verso 4, entonces Jesús le dijo: mira, sabiendo que ya lo había sanado, sabiendo que el hombre estaba, su piel, hermano, fue restaurada como la piel de un bebé. Porque lo que hace el Señor es perfecto. Amén, hermanos. Entonces, yo me imagino a este hombre, todos esos vendajes cayeron inmediatamente. Amén. Porque era necesario que se descubriese ese milagro tan grande que el Señor había hecho. Piel sana, las uñas, todo restaurado, de pies a cabeza. Entonces, eso era para que la multitud glorificara, alabara, brincara de alegría y de gozo, cantando alabanzas al Señor por el milagro que él había hecho. Entonces el Señor Jesús le dijo: mira a él atentamente, no lo digas a nadie. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Yo pienso que eso no se puede contener. Amén. Amén. Mira, no lo digas a nadie, sino ven, muéstrate a quién, al sacerdote, y presenta ¿qué? La ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a quién, a ellos. Imagínense, hermanos, probablemente el hombre procedió, pero este hombre tiene que haber tenido un tremendo campo misionero, porque semejante milagro, eso no se puede acallar. La multitud misma fue testiga del poder de Dios. Amén. Y si el hombre no lo testificó, entonces aquella multitud tuvo tiempo suficiente para testificar del milagro que el Señor había hecho. Y el evangelista, cada uno de los evangelistas, ellos estuvieron, y por eso está relatado aquí en la Biblia. Entonces quedó un relato para que nosotros creyésemos. Y la palabra del Señor Jesucristo dice claramente que bienaventurados quienes, los que creyeron, ¿verdad? Amén. Pero dice, más bienaventurados los que sin haber visto que creyeron al Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Crees en esta noche? Yo lo creo. Gloria al Señor. Yo creo en la palabra del Señor. Yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces, como creemos, en el verso 3 el Señor nos dice: quiero ser limpio. Amén.